Queridos hermanos, hoy lunes 25 de mayo del 2026, vamos a platicar de algo que muchas personas ya no quieren escuchar, porque les incomoda, porque confronta, porque obliga a mirar hacia adentro. Y es esto: no se puede vivir haciendo daño y esperar paz en el corazón. Tarde o temprano, todo lo que una persona guarda dentro termina alcanzándola. El orgullo, la mentira, la maldad, la soberbia, el odio, la traición, todo deja marca. Hay personas que por fuera se ven tranquilas, caminan normal en la calle, pero por dentro viven cansadas de sí mismas, hartas de su vida. Y lo más duro es que mucha gente cree que puede alejarse de Dios sin consecuencias. Sí, se olvidan de Él, pasan su vida preguntándose por qué viven así. La realidad es esa: se alejan de Dios. Piensan que la vida solamente es hacer lo que uno quiera, ir por la vida haciendo daño, herir a quien sea, vivir sin límites y que al final nada importe. Pero sí importa, porque el alma también se desgasta. La palabra de Dios dice: aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve; aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Y eso es lo que impresiona de Dios, que incluso después de todo, te sigue llamando. No después de que seas perfecto, no después de que arregles tu vida, no después de aparentar santidad, porque hoy en día eso es lo que muchas personas hacen. Ahora, así como estás, con tus errores, con tus cargas, con las cosas que nadie sabe de ti, busca a Dios, porque Él te llama. Porque Dios conoce partes de nosotros que ni siquiera nosotros entendemos. Y eso es lo más impresionante, porque el mismo Dios dice: antes de que levantes tu voz hacia mí, yo ya te habré escuchado. Porque Dios conoce el enojo que escondemos detrás de una sonrisa, conoce el cansancio que fingimos no tener, conoce las noches donde la mente no descansa, esas noches donde uno da vueltas en la cama, conoce las heridas que nos volvieron fríos, que nos cambiaron la manera de pensar y la manera de ser. Conoce las veces que dijimos: ya no me importa, cuando en realidad nos estaba destruyendo eso por dentro, y obviamente importaba. Y aún así, Dios no se aleja. Eso es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Pero también hay algo que pocas personas conocen, y que pocas quieren aceptar. Dios perdona, pero eso no significa que podamos vivir destruyendo todo a nuestro paso y pensar que nunca llegará el momento de enfrentar las consecuencias. Porque el mal nunca viene solo, eso es verdad. Primero endurece el corazón, te vuelve frío. Después apaga la conciencia, no piensas adecuadamente, no disciernes la verdad. Y al final deja vacío al ser humano, así es, lo vuelve inmune a la felicidad, inmune al amor. Por eso hay gente que tiene dinero, compañías, fama, placer, y aún así se siente rota, vacía, sola. Incluso cuando llega la noche y está rodeado de mucha gente que no le importa su verdadero yo. Porque hay vacíos que, aunque aparentan que no destruyen, al ser humano lo apartan de Dios. A veces Dios no destruye a una persona. Y cuando digo que a veces no es porque la intención de destruir a una persona sea el cometido de Dios, sino que a veces simplemente permite que se coseche lo que se sembró. Es parte de la vida, es parte de una lección, es parte de aprender. Porque cuando tú le pides fortaleza a Dios, Él no te mandará frutos, no te mandará una casa, un coche, no te mandará sombra para que te refugies del sol. Cuando tú le pides fortaleza a Dios, Él moldeará tu vida. Así es, primero te destruirá, y con el paso del tiempo aprenderás a ser fuerte, y de esa manera Dios te fortalecerá. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay consecuencias de nuestros propios actos. Ahí es donde muchos entienden demasiado tarde que jugar con el dolor de otros tenía consecuencias verdaderas. Que mentir tanto terminaría destruyéndolos por dentro. Que vivir en odio o con odio hacia las personas
terminó consumiéndole su paz. Y vivir lejos de Dios no da la libertad, sino un vacío. Y acercarse al malvado quita la tranquilidad. Sí, hay que dormir bien. Eso es lo principal. Porque el pecado al principio parece pequeño, incluso parece inofensivo, pero lentamente cambia la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de tratar a otros, la forma de mirar la vida, hasta que un día la persona ya no reconoce quién es o en quién se convirtió. Y quizá alguien que escuche esto hoy siente precisamente eso: cansancio. Cansancio de sí misma, de la vida, de sus consecuencias, de lo que una y otra vez recibe, que es fruto de sus pecados, de sus acciones, del error de no pensar el cometido. No cansancio físico, aunque podría jurar que a veces se manifiesta así, sino cansancio del alma, de fingir estar bien, de decir no me importa y seguir, cuando en realidad simplemente te estás atrasando, de cargar culpa. Te levantas y piensas en aquello que te causa ese temor. Te acuestas pensando en aquello que te causa esa culpa. Vives con ansiedad. No puedes dormir. Te sientes lejos de Dios y sientes que no te escucha. Sientes un vacío que nada puede llenar. Y lo peor de todo es que esa es la realidad que muchos viven. Tal vez por fuera nadie lo note, o sí, pero Dios sí lo nota. Por eso este mensaje no es para condenarte, es para despertarte, porque todavía hay tiempo, todavía puedes volver a empezar, todavía puedes cambiar, todavía puedes sanar, todavía puedes buscar a quien hiciste daño y que esas personas te obsequien su perdón. Porque al final el perdón de una persona es un obsequio. El verdadero perdón lo da Dios. Hay personas que creen que Dios abandona rápido, pero no entienden cuántas veces Dios sigue buscando a alguien, incluso cuando esa persona lleva años alejándose. Dios sigue tocando el corazón de personas orgullosas, aunque no se den cuenta, de personas heridas, de personas frías, de personas que incluso dejaron de orar, personas que estaban cerca de Dios y por sus acciones, estilo de vida se terminaron alejando. Porque Él no mira solamente lo que eres ahora, Él mira lo que todavía podrías llegar a ser. Conoce tu pasado, lo que estás viviendo ahora, y sabe lo que puedes llegar a ser. Y quizá eso es lo más hermoso de todo esto, que Dios ve pura dulzura, incluso en un corazón lleno de errores. Pero también hay una advertencia en esa palabra: si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, dice Dios. Pero si insisten en desobedecerme, y aquí es donde mucha gente se equivoca sobre Dios, creen que obedecer a Dios es vivir reprimido, aburrido, sin libertad, conveniencia, ¿no? Pero en realidad muchas veces obedecer a Dios es lo que salva a una persona de destruirse a sí misma. Porque no todo lo que el mundo normaliza está bien. Porque no todo lo que el mundo normaliza es correcto. No todo lo que se siente correcto lleva algo bueno. Hay caminos que parecen fáciles al principio, se ve bonito, pero terminan rompiendo el alma. Lo peor es que no nos damos cuenta de eso. Y hay decisiones difíciles que terminan trayendo paz. Perdonar cuando el orgullo quiere venganza, guardar silencio cuando quieres herir, alejarte de lo que sabes que te destruye, aceptar que necesitas cambiar. Eso también es valentía. A veces simplemente no es que uno omita su orgullo, sino que uno piensa en alejarse. Alejarse de lo que está mal, de lo que a uno le hace daño. A veces es cierto, uno no se da cuenta. Pero cuando uno se da cuenta es lo más triste. Y uno sigue estando ahí, haciendo daño o permitiendo que a uno le hagan daño. Hay que saber alejarnos. Muchos piensan que ser fuerte es aquella persona quien domina todo o domina a otros. No, obviamente. Fuerte es quien logra dominarse a sí mismo, quien lucha contra su oscuridad, quien reconoce sus errores, quien todavía tiene un corazón sensible en un mundo que cada vez se vuelve más frío. Porque seamos sinceros,
Hay mucha gente que se acostumbró a la crueldad, a burlarse del dolor ajeno, a humillar, a usar personas, a jugar con sentimientos, y después se preguntan por qué se sienten vacíos. ¿Se preguntan por qué están recibiendo esto que hoy les duele? ¿Es en serio? Y después, la maldad llega. Nunca deja en paz el corazón. La conciencia arruina la tranquilidad. La maldad puede entretener un momento, puede dar placer un instante, puede hacer sentir poder por un tiempo, pero al final consume. En cambio, la paz de Dios es distinta. No siempre hace la vida más fácil, eso es verdad, pero sí hace el corazón más fuerte. Y hay algo que necesitas entender hoy. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas sinceras, personas capaces de decir: Señor, me equivoqué, porque ahí empieza el cambio verdadero. No cuando alguien aparenta ser bueno delante de otros, va a misa, va a iglesias, va a escuchar la palabra de Dios, a los pastores, o simplemente intenta ser un Dios, pero no son. Y quizá hoy esta sea la señal que alguien necesita escuchar. Estas sean las palabras que alguien necesita oír, no para sentir miedo, sino para sentir esa curiosidad de buscar a Dios, no para sentir culpa, sino para estar junto a Dios, para entender que todavía puede regresar, que todavía puede limpiar su corazón, que todavía puede vivir diferente, que todavía puede encontrar paz, porque mientras haya vida, Dios sigue llamando. Y aunque el mundo cambie, aunque las personas fallen, aunque el corazón humano a veces se pierda, la verdad sigue siendo la misma. Dios es el camino, es la luz, es la paz. El alma destruye lentamente. Sí, destruye lentamente al cuerpo y uno no se da cuenta. El mal destruye a las personas, pero Dios todavía restaura lo que parecía perdido, lo que parece destruido. Y tal vez esta vez, lo único que Dios está esperando es que alguien deje de huir de Él, por pecado, por pensar que pecó, por esa culpa, cuando en realidad Dios está listo para perdonarte, solo si tienes la fuerza suficiente.